Cuando una persona es privada de su libertad sin una orden judicial, es decir, en flagrancia o en caso urgente, aún en esta situación no se pueden violar sus derechos. Por ejemplo, no puede ser retenida injustificadamente, sino que tiene que ser puesta a disposición de la autoridad de manera inmediata. Hoy hablaremos del control de la detención y la prueba ilícita. Lo vamos a hacer a través del análisis de un libro que usted puede consultar aquí, en la biblioteca de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial vamos a conversar con el magistrado Ricardo Paredes Calderón. Él es egresado de la Universidad Autónoma de México, maestro en Ciencias Penales también por la máxima casa de estudios y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es autor de diversos libros, uno de ellos del que vamos a platicar hoy, Los datos de prueba ilícitos en el control de la detención en el proceso penal acusatorio. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Pues ya es la tercera edición actualizada, es un referente para los estudiosos, sobre todo en este sistema penal acusatorio y en lo que tiene que ver con el control de la detención. Magistrado, para quienes no son especialistas y que afortunadamente no han tenido que ver con ningún proceso penal, explíquenos cuando hablamos de esta etapa de la detención, ¿qué situaciones se pueden dar en las que se pueden violar los derechos de una persona? Muy bien. Brevemente solo haré referencia a cómo surge la idea de escribir este libro. Realmente, al contrario a lo que los investigadores que se dedican a esto hacen, los juzgadores generalmente escribimos un libro porque partimos de problemáticas que se nos van presentando en el día a día, ¿no? Entonces, este libro surge justamente porque en el día a día yo iba viendo que en la mayoría de los asuntos había problemas en la detención de las personas. Lo alegaban y entonces me di a la tarea de hacer esta investigación para determinar pues lo que la Suprema Corte ha venido señalando y que por desgracia mucha gente o muchos estudiosos del tema, ya sea defensores, ministerios públicos, jueces, magistrados, muchas veces lo desconocemos o es novedoso para nosotros. Entonces, en este libro lo que tratamos de analizar es, ya una vez que está en la audiencia inicial una persona, qué es lo que el juez y a su vez el Ministerio Público le tiene que acreditar. En este sistema de justicia penal acusatorio hay una audiencia que se llama audiencia inicial y entonces el Ministerio Público tiene que justificarle al juez ¿por qué detuvo esta persona? ¿Por qué detuvo? Le llamamos el control de la detención. Ahí el Ministerio Público primero tendrá que explicar si fue detenido en flagrancia o caso urgente, si la carpeta de investigación se integró dentro de las 48 horas que establece la Constitución, si le leyeron sus derechos y si el juez va a ir viendo si hay méritos o no para calificar de legal esa detención. Cuando se habla de la flagrancia o caso urgente, ¿a qué nos referimos? Sí, la flagrancia es lo que más común que referimos y hay una expresión muy coloquial que se dice, lo agarraron con las manos en la masa, ¿no? Entonces, la flagrancia es eso, cuando se detiene una persona en el momento que está cometiendo el delito. Para esto, bueno, se han ido construyendo y hay muchas interpretaciones que se ha ido extendiendo esta figura de la flagrancia, que bueno, también si es detenido inmediatamente después de cometido el delito. La Corte también ha construido doctrina constitucional donde establece que también si hay una denuncia informal a un policía y se acaba de cometerse el hecho y da circunstancias o datos precisos de la persona, el policía está facultado para poder detener, ¿no? Entonces, este concepto que parece muy simple se ha ido interpretando y se ha ido extendiendo para darle contenido. Y el caso urgente tiene otros requisitos más específicos donde si el Ministerio Público por la razón de la hora o circunstancias no puede acudir ante un juez a solicitar una orden, él mismo puede decretar la detención si se trata de un delito grave, si por las circunstancias la persona se puede sustraer de la acción de la justicia, ya requiere de otras circunstancias más específicas para que el Ministerio Público pueda ordenar la detención. A lo mejor aquí solamente
habría que recordarle al auditorio que nuestra Constitución nos protege a todos los gobernados y dice que nadie puede ser detenido a menos que haya una orden de autoridad judicial, ¿no? Entonces esa es la regla de oro. Cualquiera de nosotros solamente pudiera ser detenido si hay una orden de un juez. O si está cometiendo un ilícito y en ese momento, ¿no?, lo sorprenden, o si alguien lo vio hacer alguna conducta pues no permitida por la ley. Sí, ¿no? y bueno, nada más hago esta aclaración porque a veces pensamos que la flagrancia es la regla genérica, no. La regla general es la orden. Si no hay orden de un juez, nadie puede ser detenido, a menos que exista flagrancia o exista el caso urgente, ¿no? Mencionaba también este punto de que si les leyeron sus derechos, ¿no? Sí, esta obligación que tiene la autoridad. Es otro de los aspectos que establece la Constitución, ¿no? De que inmediatamente que se detiene una persona, se le tienen que hacer saber sus derechos, de que el derecho de no autoincriminarse, el derecho pues a guardar silencio, a declarar solo si está en presencia de su defensor, a ser puesto a disposición de manera inmediata ante la autoridad competente. Que es el otro aspecto, ¿no? Que no se le retenga tanto tiempo y que se le ponga de manera inmediata a disposición de la autoridad. Sí, ¿no? ese es el otro punto. Muy importante que tú mencionas, porque justamente incluso a nivel de jueces hay una confusión entre una detención ilegal y una dilación en la puesta a disposición, y como lo vamos a ver ahorita, las consecuencias son muy diferentes. Si una persona es detenida de manera ilegal porque no hubo flagrancia o caso urgente, tiene algunas consecuencias, y si hay una dilación en la puesta a disposición, es otras consecuencias totalmente diferentes, ¿no? Entonces hay una confusión y muchas veces se habla en general de una detención ilegal y se excluyen todas las pruebas o datos de prueba, cuando realmente a lo mejor nada más se debieron haber excluido otras más limitadas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este libro. Claro que sí. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con el magistrado Ricardo Paredes Calderón sobre este libro, ¿no? Los datos de prueba ilícita en el control de la detención. Nos iba a explicar qué consecuencias tiene, ¿no? Es diferente si a la persona que fue detenida no se le leyeron sus derechos, o si tardaron en ponerla a disposición del Ministerio Público, o si realmente la detuvieron en flagrancia. ¿Qué ocurre en cada caso? Sí, mira, para tratar de explicarlo voy a poner un ejemplo que yo lo vi en algún asunto. A dos personas las detienen con 2 kilos de cocaína. Los policías, a la hora de asegurarlos, los interrogan, y de ese interrogatorio se van a otro lugar a tratar de encontrar a otras personas que estaban involucradas en estos hechos. No los encuentran, pero se demoran 5 o 6 horas en buscarlos y ponerlos a disposición. Ya este asunto fue consignado ante un juez, se siguió todo el procedimiento, se le dictó sentencia, fueron condenados, pero llegó a la Suprema Corte. Cuando la Suprema Corte analiza este caso, dice, oigan, tribunales, aquí hubo una dilación en la puesta a disposición. Por tal manera se debe de conceder el amparo para que se analice esa circunstancia y se excluyan las pruebas que fueron afectadas por esa dilación en la puesta. En ese caso, ¿qué pruebas se habían obtenido? Y entonces resulta ser que cuando llega a los tribunales, el tribunal que toca dar cumplimiento establece y dice, aquí, como dijo la Suprema Corte, hubo una detención ilegal, y por lo tanto vamos a excluir todas las pruebas. Entonces, de dilación lo pasó a que haya una detención ilegal.
Entonces, ¿qué es lo que ha señalado la Suprema Corte tratándose de cuando hay una detención ilegal? Dice que la primera consecuencia cuando hay una detención ilegal es que si está en el momento de calificar la detención, se debe de dejar en libertad a la persona, ¿no? Y además se deben de excluir todos aquellos datos de prueba que de no haberse detenido a la persona, no se hubieran podido lograr detener, ¿no? En este caso, en el ejemplo que ponía, la autoridad lo que hizo fue, pues la declaración de la persona que aceptaba los hechos ya no sirve, ¿no? El aseguramiento de los objetos de la droga también la excluyó. Los dictámenes periciales porque... Pero ya no tenía nada. Y entonces pues ya no quedaba nada y lo dejaron en libertad, ¿no? Y entonces aquí es donde vemos las consecuencias, porque la Suprema Corte lo que había dicho era que había habido una dilación en la puesta a disposición. Y la Corte ha señalado que cuando hay una dilación en la puesta a disposición, lo único que se debe de excluir es lo que se hubiera obtenido en esa dilación. Es decir, en este caso, la detención había sido legal. ¿Por qué? Porque habían sido detenidos en flagrancia. Entonces, la detención había sido legal. ¿Y ellos mismos habían aceptado? Y ellos habían aceptado después los hechos. Pero la detención había sido legal porque hubo en flagrancia. Lo que habían actuado incorrectamente los agentes aprensores es que en vez de ponerlo a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público, como lo ordena la Constitución, se lo llevaron y lo anduvieron paseando. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte? En ese caso lo que se tiene que excluir es lo que los policías hubieran obtenido en ese lapso donde se dilató la puesta a disposición. En este caso en específico no habían obtenido porque ya nada. no encontraron a otras No encontraron personas. a otras. Si hubieran encontrado a las otras personas, entonces eso es lo que se hubiera tenido que excluir. En cambio aquí, como se hizo una mala interpretación de lo que la Suprema Corte dijo, lo tomaron como si hubiera sido una detención ilegal. Y excluyeron todo eso y dejaron en libertad. Magistrado, parece como dicen, un detalle menor, pero hizo la diferencia entre que las personas que ya habían aceptado haber cometido el delito tuvieron que ser puestas en libertad. Sí, entonces por eso nosotros en el libro tratamos de ejemplificar y establecer claramente que cada situación tiene unas consecuencias. Por ejemplo, en este caso, ellos también alegaban que no se le hicieron valer sus derechos y que por lo tanto se deberían de excluir todas las pruebas. ¿Qué dice la Suprema Corte? Y lo anotamos en el libro. La Corte dice que cuando no se le leen los derechos a las personas, el propio Código Nacional establece que esa violación se subsana que una vez que el juez los tiene, le haga que se los diga sus derechos, ¿no? Dice la Corte, a menos que derivado de la entrevista, sin haberle hecho saber sus derechos, el imputado dé datos y derivado de esos datos se obtengan otros datos que lo autoincriminen. Pero si no. Pero si él no declaró, no dijo nada, como en el ejemplo que yo pongo, pues realmente no tiene ninguna consecuencia para el proceso. El juez seguramente cuando llegue y le aleguen que no le leyeron sus derechos, el juez dirá, bueno, no te los leyeron, pues aquí yo te los leo, ¿no? Y tienes derecho a tu defensor y entonces comienza todo. Sí, entonces no tampoco trae como consecuencia que porque no te leyeron tus derechos, entonces todo lo que se obtuvo deja de tener valor. ¿Qué pasa en el otro caso que también tocamos en el libro y que el juez también debe de controlar? Es si el Ministerio Público integró su carpeta de investigación en las 48 horas que marca la Constitución. ¿Tienen ese tiempo límite el Ministerio Público para integrarlo, ¿no? Por regla general, hay excepciones que se puede duplicar, pero por regla general tiene 48 horas. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no lo integra en 48 horas? ¿Se tiene que dejar en libertad a la persona o excluir todos los datos? La Corte, desde mi punto de vista, ha dicho que no. Simplemente dice, bueno, también lo único que va a traer como consecuencia es que todo lo que el Ministerio Público obtuvo después de esas 48 horas ya es ilegal y por lo tanto ya no se debe de tomar en consideración. Pero todo lo que obtuvo dentro de las primeras 48 es legal porque estaba dentro de sus facultades legales hacerlo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que no toda violación que se cometa en el control en la detención de una persona
trae como consecuencia la exclusión de todos los datos de prueba que se hayan obtenido, que ese me parece que es fundamental, porque sí creo que de repente en la sociedad hay un desencanto, porque a veces los juzgadores podemos malinterpretar esto y excluimos todo, y entonces empezamos a generar impunidad y la gente dice, bueno, ¿cómo? Pues si lo detuvieron con la droga, si él mismo confesó, si tal, pues ¿cómo es que lo dejaron en libertad, ¿no? Entonces creo que estas cuestiones las vengo apuntando en el libro. Incluso hago unos cuadritos para tratar de esquematizar y ejemplificar esto, para efectos de que quede claro para todos los operadores, desde los que hacen funciones de seguridad pública, los defensores, ministerios públicos, juzgadores. Entonces, que haya una clarificación respecto de estos. Para que se haga una correcta interpretación. Vamos a otra pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestra charla. Claro que sí. No se vayan, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la parte final del programa conversando sobre el control de la detención en el sistema penal acusatorio. Y entonces, magistrado, explíquenos qué sucede cuando realmente se actualiza, por ejemplo, la violación en el caso de que no se leyeron los derechos a la persona que fue detenida. Sí, como veíamos en el bloque anterior, en este sistema acusatorio, el Ministerio Público tiene en esta audiencia inicial que presentarse y justificar ante el juez, ¿no? En primer lugar, tendría que justificar si fue detenido en flagrancia, caso urgente, ¿no? Entonces ya el Ministerio Público dará las razones, y ahí también se le da la oportunidad tanto al defensor como al imputado de que puedan ir o argumentar lo que le llamamos el contradictorio, para decir si él considera que fue detenido o no. Entonces el juez ya tendrá que pronunciarse en un primer momento de si fue detenido en flagrancia o caso urgente. ¿Qué sucede si el juez dice no fue detenido legalmente? La primera consecuencia es que tendría que dejar en libertad. Y es una libertad relativa, quiero aclarar, porque el que una persona no sea detenido conforme a la Constitución solamente quiere decir eso, que como no quiere decir que es inocente. No quiere decir que sea inocente, simplemente que no fue conducido legalmente al procedimiento. Y la manera como debe de ser conducido, como decíamos, por regla general, es a través de una orden de aprehensión. Entonces el Ministerio Público lo dejan en libertad y él puede solicitar una orden de aprehensión para que sea detenido la persona y nuevamente sea conducido al procedimiento. Pero aquí viene la otra consecuencia, que a diferencia del sistema tradicional, muchas veces al no haber esta doctrina constitucional de la Suprema Corte no se hacía, es que no nada más trae como consecuencia que se deje en libertad a la persona, sino que se tienen que excluir todos aquellos datos de prueba que son ilícitos y que al final de cuentas, sobre todo en la detención, son los que le dan o son los cimientos de todo el procedimiento. Ahí está la importancia de desde el inicio ir respetando toda. Entonces lo más probable es que el juez niegue la orden de aprehensión, porque ya no va a tener datos de prueba para poder. Como en el ejemplo que nos ponía. Exactamente, ¿no? Entonces, avanzando, entonces, después el juez tendrá que ver, y el Ministerio Público justificarle que no hubo una dilación en la puesta a disposición, ¿no? Si la hay, pues el juez únicamente tendrá que excluir las pruebas que se obtuvieron en esa dilación, solamente en esa etapa. Posteriormente, el juez verificaría si le hicieron saber sus derechos, si no, pues el juez se los hará saber, a menos de que se hubieran obtenido algunos datos de prueba derivados de esas entrevistas o esos cuestionamientos sin haberle hecho saber sus derechos. Y finalmente, lo que decíamos, pues si fue detenido o fue privado de su libertad más de 48 horas para integrar la carpeta de investigación, pues el juez también calificará en ese sentido y excluirá estos datos. Como vemos, la importancia de que existe una debida capacitación, fundamentalmente a las personas que llevan
a cargo funciones de seguridad es fundamental. ¿Por qué? Porque es el cimiento de un procedimiento. Yo he tenido oportunidad de estar en algunas capacitaciones para personas que llevan estas funciones de seguridad y les hago mucho hincapié que incluso una de las inquietudes para hacer este trabajo era que los jueces somos los más interesados en que se hagan bien las detenciones. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace una detención, ya se lleva ante el juez al ver que hay violaciones deja en libertad y el costo social que siempre sufren somos los jueces, porque al final la sociedad dice, bueno, pues el policía ya lo había detenido. Porque el como juez sea, y el juez al final lo dejó en libertad, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones en mí para escribir este libro también, porque me gustaría que se pudiera difundir, que llegara a todas las personas que llevan sobre todo funciones de seguridad, para que hagan bien sus detenciones, hagan bien su trabajo, porque los más interesados somos los jueces en que lo hagan bien, porque de esa manera seguramente calificaremos de legales las detenciones y se podrá llevar a cabo un proceso debidamente. Magistrado, finalmente decimos es la tercera edición. ¿Cómo han ido cambiando desde que hizo la primera edición del libro a hoy en este aspecto, los asuntos que llegan a los tribunales? O sea, ¿sí ve un avance o hay que poner más énfasis, como decía, en esta capacitación y en esta sensibilización? Sí ha habido un avance, desgraciadamente lo vemos sobre todo en los asuntos del orden común de las policías locales, donde todavía identificamos mucho más problemáticas, ¿no? Me parece que a nivel federal, cuando ve uno las detenciones, ya lo ven a través de ya han superado algunas. Corte. Yo he tenido oportunidad, te digo, de dar algunas pláticas y hay policías federales o incluso de la Marina, del Ejército, que traen a veces el libro o traen a veces hasta jurisprudencias de la Suprema Corte. ¡Qué bien! Decir, pues miren, estamos cumpliendo. Entonces, me parece que sí hemos ido evolucionando, pero creo que todavía a los policías locales no ha permeado lo suficiente como para que se estén respetando los derechos. Que finalmente son los que más intervienen en mucho más asuntos, más directamente con el ciudadano y en temas pues sensibles, ¿no? O sea, puede ser que a un nivel más de otro tipo de delitos, pero finalmente están en contacto con la sociedad, mucho más, ¿no? Sí, ojalá y logremos pronto una mayor capacitación hacia ellos. Creo que hay mucha voluntad por parte de los policías, pero muchos de ellos me dicen, bueno, pero es que a veces no sabemos cómo hacerle, ¿no? Porque, por desgracia, a veces las jurisprudencias que emitimos los tribunales o la Suprema Corte, pues no llegan hasta esos niveles, ¿no? Se quedan, o el lenguaje, ¿no? También. O el lenguaje también es complicado, ¿no? O no logran entender el alcance de una jurisprudencia. Entonces, me parece que tendremos que estar trabajando un poco más y que ojalá y pronto lleguemos a más operadores para que se esté dando cumplimiento con lo que la Constitución establece y lo que la Suprema Corte de Justicia ha venido señalando en sus jurisprudencias. Bien, pues sin duda esta es una herramienta importante. ¿Y dónde la pueden encontrar? Pues ojalá la puedan adquirir. Está en todas las librerías, ahora sí como dicen, de prestigio, ahí la pueden al alcance de todos encontrar. Pues muy bien, y ahí está esta herramienta. Le agradecemos mucho, magistrado, que haya estado en el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted también por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.